Buenos días a todos y bienvenidos a esta charla informativa organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Mi nombre es Noemi, responsable de formación en el colegio, y me gustaría daros la bienvenida y agradecer a todos los que habéis hecho un hueco en vuestra agenda para compartir esta sesión con nosotros. Hoy hablaremos sobre este cuerpo de subinspectores, sobre el proceso selectivo, situación actual, el curso de preparación, bueno, un poco toda esta información que nos interesa, y para ello pues me acompañan los preparadores Nérida, Rubén y Beatriz, que os presentaré a posterior. Antes de iniciar, algunos apuntes sobre los aspectos organizativos de la charla. Rogamos que todos los asistentes tengáis el micrófono silenciado para mejorar la calidad del audio, webcam deshabilitadas, y todas las cuestiones que os puedan ir surgiendo podéis escribirlas en el chat que tenéis disponible a la derecha. Lo que vamos a hacer es, al final de la ponencia, abrir ese turno de dudas y preguntas, donde leeremos todas esas preguntas que hay en el chat y también os habilitaremos el micro para aquellos que queráis, pues también podéis preguntar de viva voz. Como decía, esta es la agenda que iremos siguiendo a lo largo de la charla. Al final lo que buscamos siempre es hacer ese repaso por aquellas cuestiones que os puedan surgir a las personas que os estáis planteando opositar a este cuerpo. Y lo que sí quiero hacer antes de darles paso es daros un poco de información básica sobre estos puntos, poneros un poco en contexto, y que luego serán ellos los que ampliarán, los preparadores, un poco más sobre todos estos puntos. El cuerpo de la Administración de subinspectores, escala seguridad y salud laboral, es relativamente joven, pues surge en el año 2016 y concretamente es un grupo A, y dentro del grupo A, en su grupo A2. La función del cuerpo pues, podría resumirse en la vigilancia al cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en diversos centros de trabajo, y otro punto a tener en cuenta es la titulación de acceso a este cuerpo. Concretamente, para este cuerpo es necesario estar en posesión de un título universitario oficial adscrito, de graduado adscrito a la rama del conocimiento de ciencias, ciencias de la salud, ingeniería y arquitectura. Siguiendo también por dos puntos, aspectos clave, digamos, que son la oferta de empleo público y la convocatoria. ¿Cuál es la situación actual? Pues bueno, para que todos lo tengamos claro, la oferta de empleo público es el anuncio de las plazas que se van a cubrir en un futuro. El proceso selectivo 2022, en la que entraron 4 de nuestros alumnos, pues que sepáis que ya se acaban de incorporar al cuerpo. Es un proceso selectivo que está finalizado. El proceso selectivo 2023 está casi finalizado. Todos los que pasaron el proceso están ahora mismo dados de alta como funcionarios en prácticas, aunque todavía no tienen la plaza asignada. Y bueno, estamos orgullosos también de decir que en esta última convocatoria entraron 5 de nuestros opositores, logrando obtener además el primer y segundo puesto. Y bueno, en la oferta de empleo público 2024 se anunciaron 45 plazas nuevas, 41 de acceso general y 4 reservadas para personas con discapacidad, que recientemente, como sabréis, acaban de convocar. La sorpresa, por así decirlo, es que no solo han convocado estas plazas, sino que también han sumado 54 plazas que quedaron vacantes en 2022, lo que lo convierte en una gran oportunidad a aquellos que os vais a presentar ahora, porque son en total 102 plazas las que necesitan cubrir ahora mismo en el cuerpo. ¿Cómo es nuestra preparación? Luego Nélida, Rubén, Beatriz os enseñarán alguna captura, pero por hacer un repaso también rápido, es 100% online, a través de nuestro campus virtual, que es donde se centraliza toda la información. Temario propio actualizado, planificación también del estudio, clases magistrales para asimilación de contenido, batería de exámenes, casos prácticos, simulacros y atención personalizada según vuestras circunstancias. En definitiva, pues lo que necesitáis para llegar con una adecuada preparación a las diferentes fases de la oposición. Que sepáis que el periodo de inscripción está abierto todo el año, es decir, en el momento que os incorporéis empezáis vuestro mes 1 de preparación, por lo que, bueno, yo creo que podemos decir que es buen momento para aquellos que igual estéis pensando un año vista en la próxima oferta de empleo público 2025. Por último, con respecto al precio, lo podéis ver ahí en pantalla, no hay cuota de inscripción, la tarifa es mensual de 120 euros para aquellos que seáis colegiados ingenieros industriales y 130 euros para otros colectivos. Y ahora sí, quiero presentaros al equipo de preparadores, que serán los que os acompañarán en el proceso, aquellos que os animéis. Se trata de un equipo multidisciplinar formado por Nélida, Rubén, ambos subinspectores de la escala de seguridad y salud laboral, pertenecientes a la primera promoción del cuerpo, y también a Beatriz, inspectora de trabajo y seguridad social. Presentándolos un poco más en detalle, Nélida Busto es ingeniera de minas por la Universidad de Oviedo y desde que terminó la carrera
ha desarrollado su vida profesional en torno a la prevención de riesgos laborales, primero como técnica de prevención en un servicio de prevención ajeno y más tarde como integrante de la primera promoción del Cuerpo de Subinspectores Laborales. Compagina su trabajo en la empresa privada con la publicación de su tesis doctoral y ha publicado diferentes textos, artículos, papers relacionados con la prevención. Por otro lado tenemos a Rubén Ferreira, él es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Coruña. Tras varios años de trabajo en la empresa privada y tras haber finalizado un máster en prevención, se embarcó en las oposiciones de su inspector laboral, compaginándolo también con su trabajo en la empresa privada y resultando, como decía, parte de esta primera promoción del cuerpo. Además, que sepáis que Rubén participa activamente en charlas, congresos, tanto nacionales como internacionales relacionados también con la materia. Y por último, os presento a Beatriz Menéndez. Beatriz es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo. Siempre tuvo un interés especial por el derecho del trabajo, por lo que se decidió a opositar al Cuerpo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ella está especializada precisamente en seguridad social y junto con Nélida y Rubén como preparadores tiene como objetivo seguir en contacto con la materia preventiva y facilitar el estudio de esta parte de derecho a los opositores que vienen del mundo de las ciencias y la tecnología. Todos ellos, lo veréis ahora cuando empiecen a hablar, son los apasionados del mundo de la prevención, que en un momento dado pues, tomaron esta decisión de comprometer su futuro laboral a la superación de esta posición y esta pasión y compromiso es también lo que buscan transmitir a sus alumnos y compañeros. Y para finalizar, antes de darles pasos, dejamos sí, nuestra información de contacto, correo electrónico, teléfono, para aquellos que tengáis cualquier duda. Nos podéis seguir también en redes sociales y bueno, en la página web del COIAS, en el apartado formación de posiciones, es donde tenéis toda la información. Colgaremos este vídeo y también pues, bueno, formulario de inscripción para los que estéis interesados. Y ahora sí, por mi parte, esto es todo. Os doy paso, chicos. Muchas gracias. Bueno, tomamos el testigo. No sé si me deja aquí. Vale. Comenzamos. Bueno, pues Noemí, muchísimas gracias por esta ilustrativa y maravillosa presentación. La verdad que nos dejas una altura, unas expectativas súper altas. Pero bueno, comenzamos entonces un poco lo que va a ser la presentación del día de hoy. Queremos que os llevéis una idea de unos aspectos que son fundamentales, ¿vale? ¿Qué es el cuerpo de subinspectores laborales de la escala de salud y salud laboral? ¿Cómo es la oposición? ¿Cómo preparamos nosotros la oposición a través del curso de preparación en colaboración con el Colegio de Ingenieros Industriales de Principado de Asturias? Y dejaremos un breve espacio para preguntas y respuestas, en que nos gustaría pues, que dejemos las preguntas para el final y así concentrar todo al final de la presentación. Nos gusta comenzar con esta frase: un gran viaje comienza con un pequeño paso, del filósofo chino Lao Tse. ¿Por qué es importante esta frase? Porque necesitamos la chispa, el iniciar. Y muchas veces la chispa es que un amigo o amiga nos comente que existe esta oposición, que lo hayamos leído, pues asistir, escucharnos ahora mismo, esa es la chispa que hace que uno se embarque en una aventura y que la aventura, pues la mayoría de las veces termine en un buen camino, pues en una plaza y en un objetivo de vida diferente o una continuación a nuestra carrera profesional. Pero ese camino muchas veces es un camino largo, ¿vale? Largo y se puede convertir mucho más largo, mucho más tedioso si no tenemos una brújula. Y la brújula es tener un preparador o preparadora o grupo de preparación. Es esencial porque atravesaremos diferentes fases, como veremos en esta oposición específica, que son difíciles, ¿vale? Son difíciles porque uno no se puede elaborar su propio temario, uno no puede caminar a ciegas en esto de las oposiciones, sino que debe dejarse guiar. El esfuerzo y la motivación, las piernas del viajero son de quien estudia, pero la brújula somos nosotros o otros preparadores en el caso de que decidáis apostar por otros. Aunque nosotros creemos que tenemos una buena brújula. ¿Y cuál es ese objetivo? ¿Vale? Ese objetivo es pertenecer, de tener una plaza, trabajar, dedicar vuestra vida a una maravillosa cosa que es el Cuerpo de Subinspectores Laborales de la Escala de Seguridad y Salud Laboral. Tiene así un nombre súper largo. ¿Dónde estamos? ¿Vale? Pertenecemos a la Administración General del Estado, específicamente al Ministerio de Trabajo y Economía Social y estamos dentro del organismo estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ¿vale? Un organismo autónomo.
Dentro del organismo estatal, para que sepáis, existen dos grandes cuerpos diferenciados. El Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, un cuerpo A1, ¿vale? Todos somos ambos cuerpos, grupo A, subgrupo A1 los inspectores, y un cuerpo de subinspectores laborales que se divide en dos escalas. Grupo A, subgrupo A2. Dentro de estas dos escalas tenemos la escala de empleo y seguridad social y la escala de seguridad y salud laboral, ¿vale? Creada por la Ley 23/2015. Estos somos nosotros y nosotras, ¿vale? La escala de seguridad y salud laboral. Estos tres colectivos, junto al personal de estructura, el personal técnico y administrativo, es lo que fundamenta, lo que llena de vida al organismo estatal, Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Vosotros sois un grupo, como repito, un grupo A, subgrupo A2. Ahí es donde estamos encuadrados. Vale, ¿y qué hacemos los subinspectores y subinspectoras de la escala de seguridad y salud laboral? Lo primero es que somos agentes de autoridad, aspecto esencial para poder acceder a los centros de trabajo, y que vigilamos el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en diferentes centros de trabajo, industrias, obras de construcción, astilleros, buques, explotaciones agrarias. Donde veáis que existe, donde se aplica la norma de prevención de riesgos laborales, ahí estamos nosotros. Es un trabajo súper enriquecedor, recomendable. Si os gusta la prevención de riesgos laborales, si no conocéis la prevención de riesgos laborales, pero os veis ahí, os veis viendo en in situ pues diferentes procesos productivos. Es un trabajo fundamental para que las empresas y las industrias funcionen de manera correcta y se proteja la seguridad y salud de los trabajadores. Por lo que no solo, si sois personas curiosas, os va a encantar este trabajo, sino que podéis ayudar, ¿vale? A que los trabajadores y trabajadoras de este país pues tengan unas condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. Yo, la verdad, para seros sinceros, no sabía ni de la existencia de la inspección de trabajo y seguridad social. Muchos pasará, sabría. Yo trabajaba de jefe de obra y alguna vez había recibido alguna inspección de la inspección de trabajo, pero no era conocedor. Es un cuerpo, es un organismo que tampoco es como os pasará, que no hay mucha información publicada en las diferentes redes sociales y es muy desconocido. De ahí que muchos que estáis detrás de la pantalla no sepáis ni que es la primera vez que sabéis que existe este cuerpo de subinspectores o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Yo recomiendo encarecidamente que indaguéis sobre la Inspección de Trabajo, que busquéis a mayores sobre las funciones que tenemos y vais a comprobar que es un trabajo maravilloso, que yo no me puedo ver fuera de él ahora mismo y os pasará en el momento en que aprobéis. Bueno, también os preguntaréis cómo es las actuaciones del día a día. Pues nuestro día a día pues comienza con una visita de inspección a un centro de trabajo. En esa visita detectamos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y dejamos una citación. Las empresas comparecen en nuestra sede inspectora, tenemos asignado un despacho en la inspección provincial en la que tengamos nuestra plaza, comparece la empresa, aporta documentación. Posteriormente hay una tercera fase, de redacción de documentos relacionados con la actividad inspectora. Una vez finalizada la visita y la comparecencia, analizamos la documentación que nos aportan y pueden ser diferentes documentos los que redactemos. Las actuaciones inspectoras pueden finalizar con un acta de infracción, lo que comúnmente se conoce como una multa, con un requerimiento, es decir, un aviso para que las empresas solventen las deficiencias detectadas y luego pues tenemos que redactar una nota interior o una contestación en caso de que sea una denuncia, ¿vale? Pues eso es un poco el trabajo que hacemos en el día a día. Entonces hay una fase de trabajo de campo, trabajo en oficina y trabajo desde casa. Y eso lo relaciono con las condiciones laborales. Tenemos una estabilidad, como sabéis, somos funcionarios, buenas condiciones de trabajo y posibilidad de conciliar con la vida laboral y familiar. Aquí el teletrabajo está instaurado mucho antes de que haya sido instaurado y acordado en el resto de administraciones públicas. Parte esencial de nuestro trabajo, de redacción de documentos y análisis de la documentación aportada, se realiza desde casa. ¿Vale? De ahí esa posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar. Tenemos una amplia autonomía, tanto temporal como decisional, es decir, temporal en cuanto tenemos unos plazos que establece la norma para llevar a cabo las actuaciones previas de comprobación, la inspección, hablando en términos generales, y decisional en cuanto no estamos obligados directamente, hay que, según la gravedad de los incumplimientos y el análisis que hagamos
actividad inspectora, pues podríamos sancionar o requerir. ¿Vale? Sabemos que somos su grupo A2, nivel 23. Importante destacarlo del nivel, porque arrancamos con un nivel bastante alto. El grupo A2 parte de un nivel 20 o nivel 26 y nosotros iniciamos nuestra carrera profesional con un complemento de destino de nivel 23, que no es una cosa muy común en las administraciones para un nivel A2. Cobertura sanitaria de Muface. Sabéis que ahora Muface es un tema que es manido, que está en todas las redes, en todos los periódicos. La cobertura está asegurada, ¿vale? Podéis elegir, Muface es quien gestiona las prestaciones, pero podéis elegir la prestación sanitaria con el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Con cada comunidad autónoma o con una entidad privada. Son las entidades privadas las que están ahora un poco variando, pero siempre tenéis asegurada una entidad privada hasta ahora. 22 días laborables de vacaciones y 6 días de asuntos propios, los conocidos como moscosos. Los moscosos pueden incrementarse siempre que cuadre algún festivo con ¿vale? Con algún festivo que no podamos disfrutar, ¿vale? Más festivos al año. Continuo del trabajo diverso en contacto con múltiples sectores productivos. Pues lo que os comenté al principio de todo, si sois muy curiosos, vais a conocer y aprender. Yo en mi provincia llevo desde la automoción hasta astilleros, hasta construcción, hasta industria. Muchísimos sectores productivos. Aprendizaje continuo y posibilidad de desarrollo profesional y promoción interna. Tenéis la posibilidad de acceder por promoción interna al cuerpo A1, al cuerpo de inspectores de trabajo y seguridad social, y aprendizaje continuo en cuanto se organizan cursos de formación continuamente por la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en modalidades streaming, online o presencial en Madrid, en la propia escuela. Me diréis también, ok, Rubén, está todo genial, me apunto. ¿Cuál es la banda salarial? Pues hablamos de una banda salarial de unos 30 a unos 39.000 euros brutos, que depende de un factor de productividad personal y colectiva. Esa productividad está relacionada al número de actuaciones, no a la cantidad de las actas de inflación, sino a un número de actuaciones que se lleva a cabo y a unos objetivos establecidos para cada provincia. Y reseñar a mayores que podríais también desarrollar trabajo. Ahora mismo hay subinspectores y subinspectoras de seguridad y salud laboral que desarrollan su puesto de trabajo, está en la escuela de inspección o en el organismo estatal en servicios centrales, realizando labores de planificación o de apoyo al aprendizaje, por ejemplo. Entrando un poco en un aspecto esencial de la oposición, es muy importante destacar que este cuerpo, ¿vale? Se crea a través de la ley ordenadora del Ley 23/2015, la ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y se está desde el 2016 realizando un despliegue en todas las provincias, que deberán contar con un número suficiente de subinspectores de seguridad y salud laboral. Actualmente somos 293 efectivos en activo. Y la séptima promoción se encuentra en la Escuela de la Inspección realizando el curso selectivo, que luego os explicaremos en qué consiste. Quiero destacar, veis aquí un mapa de España con todas las provincias. Una pregunta muy recurrente de todas las personas que quieren opositar este cuerpo es, ¿me tocará lo de casa? ¿No me tocará lo de casa? ¿Dónde me tocará? Pues eso depende muchísimo de la nota que alcancéis en el procedimiento selectivo, tanto durante los 3 exámenes que tenéis que realizar durante la oposición y la nota que saquéis en el examen que se os hará en la escuela de inspección, y de los concursos que se realicen anualmente dentro del organismo. Una vez que seáis funcionarios, podréis concursar al año. Actualmente las plazas pues están muy repartidas, ¿vale? Hay mucha movilidad, pero nadie os puede asegurar que os vaya a tocar una plaza al lado de vuestra casa. Es una posición a nivel estatal, ¿vale? Podéis ser desplegados en cualquier parte de la provincia, pero sí destacar que la movilidad es rápida. Es decir, nosotros todos nos encontramos ya los subinspectores, la mayoría de los que se han incorporado y que llevan prestando servicios 4 años están en la provincia en la que más o menos querían. Vale, es una cosa que es una pregunta importante y que nos encontramos comúnmente con personas que no quieren salir de su provincia o que no están dispuestos a abandonar su comunidad autónoma. Tienes que saber que la distribución es en provincia, la inspección de trabajo se divide tiene su funcionamiento a través de inspecciones provinciales y luego una articulación a nivel comunidad autónoma a través de una dirección territorial, pero que el destino es la provincia. Es un aspecto que debe de quedar claro y que uno a la hora de embarcarse en esta aventura tiene que tener en cuenta.
¿Quiénes pueden presentarse? Ya lo comentó Noemi, ¿vale? Tenéis que tener un título de graduado adscrito a la rama de las ciencias, ciencias de la salud, ingeniería o arquitectura. Tenemos perfiles de todo tipo. Hemos trabajado con opositores y ahora compañeros desde fisioterapia, ingeniería de minas, ingeniería de caminos, aparejadores, farmacia, todo tipo de carreras. Muy importante también, hemos tenido alumnos en psicología, destacar que psicología solo podéis presentaros si vuestra mención está adscrita a la rama de las ciencias de la salud. Si el grado o la titulación está adscrita a las ramas de las ciencias de la salud. Eso tenéis que comprobarlo. Nacionalidad española y cumplidos 18 años, no exceder en su caso la edad máxima de jubilación forzosa. Y sobre todo, importantísimo, fundamental, esencial, quienes tengan compromiso y motivación. Estas son las dos palabras que deben estar sí o sí. Nos da igual si tenéis el título, si sois maravillosos, estupendos, si no tenéis compromiso y motivación. Y ahora paso el testigo a nuestra compañera Nélida, que os va a explicar la oposición, el procedimiento, cómo funciona todo esto. Bueno, pues gracias Rubén. Buenos días a todos. Yo voy a hablaros un poco de cada cuánto se convocan las oposiciones, el número de plazas y más o menos bueno, pues la tendencia que está habiendo en los últimos años. La primera parte positiva es que son convocatorias, o sea, existen convocatorias anualmente, con lo cual, ¿por qué os digo esto? Porque de esto te lo hablará también Beatriz posteriormente. Pero es cierto que hay una tendencia al cortoplacismo en la preparación de estas oposiciones, de algunas publicaciones que vemos por ahí, de prepáratela en 4 meses, en 5. A ver, por la experiencia que tenemos, nosotros fijamos como un año el tiempo mínimo de media, aunque siempre tenemos ahí algún par de casos que nos dieron la campanada sin contar con ello. Pero vamos a poner como un año de estudio para poder llegar con alguna posibilidad al examen. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante que haya convocatoria anual porque nos permite, de hecho recomendamos que la gente que empieza a preparar cuando lleva pocos meses, aparece ese primer examen, se puede permitir ir a una convocatoria simplemente para tener una primera experiencia de prueba de cómo van, cómo es esa sensación de ir al primer examen, de cara luego a prepararse bien para el año siguiente, sabiendo que no se la juega todo o nada, sino que todos los años van a salir plazas. Como veis, tenéis ahí el desarrollo de las plazas desde el primer año, que es la primera promoción que somos Rubén y yo, fueron 50 plazas, 47 más 3 del turno de discapacidad, y luego ya vais viendo 60, 126, 60, 55, 128 porque hubo una acumulación de 2021-2022 y 73 en la convocatoria 2023. Este año contábamos con que hubiera, según la oferta pública de empleo, se hubieran ofertado 45 plazas, pero se acumularon 54 plazas que quedaron desiertas del año 2022 y, por tanto, pues tenemos 102 plazas en oferta. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo vamos a empezar por el 2016-2019 como un tramo y luego os comentaremos lo de los últimos años. Es importante que no os quedéis con el número de plazas como un criterio claro de, bueno, pues es que si hay 102 plazas ofertadas, es que 102 vamos a inscribirnos, vamos a sacar la plaza. Esta oposición tiene como dos circunstancias muy importantes. La primera, que en el fondo el número de plazas, esto es una cosa que le cuesta mucho entender a nuestros preparados al principio y es normal. El número de plazas no es una cosa que tenga ni que animaros ni que desanimaros profundamente. ¿Por qué? Porque realmente hay un nivel mínimo bastante exigente de cómo hay que llegar a la oposición y si no se llega, quedan plazas desiertas. Y nos ha ocurrido casi todos los años. Por lo tanto, no luchamos tanto contra otros opositores como ocurren en otro tipo de oposiciones, sino que en el fondo estamos luchando contra nosotros mismos y contra el temario. Cuando tengamos el temario bien adquirido y tengamos desarrolladas las habilidades prácticas del último examen, sacaremos la plaza, con independencia de cuántas plazas haya. Como veis, el porcentaje de inscritos, si nos fijamos en el primer año, el número de personas que se inscribió fueron de 804 personas, para un total de 50 plazas. Al final, el primer año sacamos la oposición 32 personas, con lo cual quedaron 18 plazas desiertas. Esto fue sucediéndose año tras año y nosotros, que somos muy de echar cálculos, que nos gusta mucho, nos hemos puesto a mirar cuáles son las ratios de personas inscritas y plazas ofertadas. Vamos viendo que el primer año fue, en ese sentido, si lo analizáramos la dificultad por este indicador, el primer año sería el año más duro, en el cual había una plaza por cada 16 inscritos. Fue bajando. En el año 2019, que fue ese año que salieron más de 100 plazas, hubo un efecto llamada y por eso volvió a haber mucha inscripción, pero en general vamos viendo que la tendencia es a la baja y que cada año la ratio inscritos plazas es menor.
Eso quiere decir, como podemos ver en la siguiente diapositiva, que, bueno, podríamos pensar, cada año es más fácil. Bueno, insistimos, puede que cada año haya más número de plazas para el número de inscritos. O, por ejemplo, este año que se ofertan 102 plazas, es muy probable que haya un pico de inscripciones. Pero al final eso no está relacionado con la dificultad o facilidad de la oposición, porque si no se llega al nivel mínimo van a quedar plazas desiertas y ya estaría. Aquí ves la evolución de las inscripciones y de las plazas desde las convocatorias 2016 a la última de 2023. Como veis más o menos, sí existe una correlación entre inscripciones y plazas. Cuando hay una oferta pública de empleo en el que salen muchas plazas, hay un efecto llamada y ese año hay más inscripciones, pero al final el número de personas que va obteniendo la plaza, quitando ese año 2020-2022 en el que se incrementó, suele ser más o menos constante. De hecho, como veis en la siguiente diapositiva, siempre hacemos eso, jugando con los números. Hemos intentado hacer incluso una predicción, ¿no?, de los primeros años, de qué ocurría con la gente que se inscribía. Lo que sí sabemos es que, más que nada porque nuestros opositores siempre nos dan feedback cuando van a los exámenes, es que el primer día del primer examen en la llamada aula hay mucha gente que no se presenta. Es muy difícil conocer ese cálculo exacto, pero podríamos decir que entre aproximadamente un 30% de los inscritos no llegan a presentarse a ese primer examen. De los que se presentan, del 70% que se presentan, hay un gran porcentaje de gente que va, como os decimos, pues os escribís ahora, el examen calculemos que sea pues marzo, llevo solo 2 meses estudiando. Hombre, pues si me supone un esfuerzo económico muy grande ir hasta Madrid, no. Pero si vivo en Madrid o vivo cerca y es ir y volver en el día o no me importa hacer ese esfuerzo y nos preguntáis, diremos vete. Vete aunque sea por ver cómo es un llamamiento a una posición, cómo te pones delante de la hoja de examen y oye, que si de 40 preguntas contestas 10, pues es una experiencia, ¿no? Entonces, de ese 70% hay un porcentaje de gente que va así, que va por ver cómo es el examen por primera vez. Hay otro porcentaje de gente que directamente no se ha preparado la oposición y quiere ver de qué va. Y hay un porcentaje de gente que piensa que va bien preparada y no va bien preparada. Con lo cual, si empezamos a restar, el número de inscritos tampoco nos diría mucho del número de personas que va a pasar al siguiente examen. Habitualmente, pues nos encontramos que al segundo examen suele pasar un número un poco superior al número de plazas que hay para ese año y al último examen acaba llegando menos personas que plazas. Es vamos, la referencia que tenemos de los últimos años. Con respecto a eso, ¿cómo es la oposición? Que es una cosa también importante y que os preguntaréis si no lo sabéis. Tenemos 3 exámenes y el primero cronograma para planteároslo con respecto al ejemplo 2025. La convocatoria salió el día de Año Nuevo, el 1 de enero. Bueno, pues la convocatoria dice que el primer examen se producirá como mínimo en el plazo de 3 meses, con lo cual sabemos que tendrá que ser en pues, marzo probablemente, ¿no? A partir de ahí, nosotros como preparadores analizamos las modificaciones de temario, empezamos a incrementar el número de simulacros y nos ponemos con la preparación, como os comentará Bea, en modo express para la gente que ya lleva con nosotros meses y que va a pegar ahora el último sprint previo al examen. Que se matricula ahora, en el fondo, se está matriculando para ir conociendo el temario y de cara a la convocatoria del año siguiente, pues llevará el ritmo normal, como os va a comentar Bea. Incidimos mucho en esto porque para nosotros sería muy tentador deciros que si os matriculáis ahora llegáis con posibilidades al primer examen. Y hombre, si venís de otra circunstancia en la cual ya tengáis el temario estudiado por otro preparador y vengáis a ajustar o alguna cosa así, pues sí podríamos decir que no es que no haya ninguna posibilidad. Pero si empezáis de cero, si ya os avisamos que quien os diga que empezando en enero se puede llegar a marzo con el primer examen preparado, os está, bueno, no quiero decir engañando, pero dándoos demasiadas esperanzas, ¿no? Como vamos a ver ahora, el cronograma probable será 15-31 de marzo el primer examen. Entre el 1 y el 15 de mayo podría ser el segundo. Esto es del año pasado, pero en el fondo estamos en lo mismo, ¿no? Y el tercer ejercicio sería junio, aproximadamente nos podríamos ir como hasta julio. Más o menos cambia la fecha en la que en la que se publica la convocatoria y con ello oscila mucho la fecha del primer examen. Pero lo que nos estamos encontrando es que luego se va ajustando y se va ajustando las fechas entre exámenes, sobre todo la del práctico, porque la intención que suele cumplir siempre es que los exámenes acaban en junio y ya las notas suelen salir en el mes de julio, con lo cual no nos ha ocurrido más que el año del COVID que se hayan pasado exámenes a después del verano. Es un proceso que suele durar el primer semestre del año. ¿Y cómo sería ese proceso? Por si no lo conocéis, pues bueno, la oposición consta de 3 exámenes. En total,
Tendríamos dos partes del temario, unos primeros 29 temas que serían de la parte exclusivamente de derecho, de constitucional, comunitario, mercantil, administrativo, procedimiento de la inspección de trabajo, y luego unos 70 temas aproximadamente de prevención de riesgos laborales. En este primer ejercicio, que sería sobre marzo, consistiría en 40 preguntas cortas con un espacio acotado en el examen para responder de unas pocas líneas que se deben de responder en 2 horas de tiempo en total, con lo cual estamos hablando de que en 3 minutos por pregunta deberíamos ser capaces de identificar qué nos preguntan y contestar bien redactado sobre la plantilla que nos dan. Y esas 40 preguntas se distribuyen en dos grupos de 20. 20 preguntas de la primera parte de derecho y 20 preguntas de la parte de prevención. Hay unos mínimos a cumplir en cada parte. Y sí, como preparadores tenemos el convencimiento de que no se pueden hacer quinielas ni descartar temas, ni que hay temas más importantes ni menos importantes. Puede haber temas más transversales. Y es cierto que si no nos sabemos bien la LISOS, que es la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, a lo mejor podemos pasar el primer examen, pero lo pasaremos mal en el tercero. Entonces, sí podemos hacer más hincapié en aquellos temas que sabemos que son transversales a toda la oposición, pero nunca le decimos a un opositor, este tema no es importante, no te lo estudies, no va a caer, porque ya nos dicen los exámenes de otros años que puede caer absolutamente todo. Sí es cierto que para este primer examen el orden en el que os entregamos los temas y la preparación que os hacemos mucho hincapié en los temas de derecho que tienen un gran peso y también porque somos graduados de las ramas de ciencias, reconozcamos abiertamente porque nos cuesta más y porque el derecho administrativo pues, es un turmalet por el que tenemos que pasar todos y cuanto antes lo afrontemos, pues mejor, ¿no? Quien aprueba este primer examen pasa al segundo, que este sí consiste en 10 epígrafes a desarrollar durante 3 horas, saldría unos 19 minutos por epígrafe, sobre la parte específica de prevención de riesgos laborales. Otra cosa que hacemos en la preparación es que, como os decimos que creemos que se requiere un año para preparar, ¿por qué lo hacemos? Porque tampoco nos podemos permitir estudiar solo enfocado pregunta corta y querer arreglarlo y estudiarnos estilo epígrafe en el mes y medio que hay entre exámenes. Entonces, nuestros alumnos empiezan preparando a la vez pregunta corta y epígrafe. Cuando sale la convocatoria, hacemos un pequeño stand-by del epígrafe y nos dedicamos durante mes y medio a repasar pregunta corta. Y cuando pasan ese primer examen, pasamos otro mes y medio de refresque de simulacros de epígrafe. Pero el principio de la preparación siempre es simultáneo de las dos tipologías de examen. Finalmente, quien apruebe el segundo examen pasará al tercero, que son 3 horas en los cuales se pondrán un supuesto práctico, varios pequeños supuestos prácticos en el que se contará, pues lo que os decía Rubén, una subinspectora, un subinspector entra en un astillero y se encuentra esto, esto y esto, ¿no? ¿Qué harías, no? Y ahí tienes que explicar por qué requerirías, qué preceptos legales se incumplen, dónde se subsumiría un acta de infracción, un precepto infractor. Básicamente es una redacción de un supuesto que te podrías encontrar en la vida real y explicar qué es lo que tendrías que hacer para solucionarlo. Ya después de este último examen, pues nada, saldrían las notas y como os indicamos aquí al final, pues habría esa fase de oposición en la que os habréis estudiado esos 96 temas, que si la superáis saldríais en el BOE probablemente en verano y en el mes de pues, septiembre o este año fue en diciembre, os iríais al curso selectivo de formación. Este es un curso de unos 2 meses, 3 meses de duración, en el cual los opositores ya son dados de alta como funcionarios en prácticas, con lo cual se cobra como funcionario en prácticas, pero se cobra. Y pues está en Madrid recibiendo clases prácticas y hay un examen final. Este examen final, sí es cierto que la puntuación se suma en la lista y eso afecta al orden en el que están los opositores situados, que afecta a su vez a la selección de destino, con lo cual la importancia viene más por el agobio de elegir el destino que por otra cosa, porque también como las fases del duelo, pues hay las fases del opositor, ¿no? Repetiréis durante meses, no me importa irme a la punta contraria del país, yo lo que quiero es mi plaza. Y cuando uno se ve en el BOE y ya tiene su plaza, pues entonces cuando quiere quedarse a 50 kilómetros de casa, ¿no? Entonces ahí en el curso selectivo el agobio va más por ahí que por el hecho de la plaza, que en sí, ya, aunque oficialmente aún no sales en el BOE como funcionario de carrera, eh, no ha habido caso en el cual no se haya superado el curso selectivo. De hecho, incluso por situaciones relacionadas con pues, maternidad y test o lo que sea, el mismo BOE reconoce que si llegas al curso selectivo se te guarda la nota y vuelves al curso selectivo al año siguiente.
Nuestros aprobados de este año están ahora mismo en el curso selectivo en Madrid. Alguno está por ahí en esa pantallazo del BOE, así que le paso la palabra a Bea para que os hable un poco de cómo preparamos y cómo hicimos para que esta gente llegue a estar ahora en el curso. Gracias, Nelly. Pues sí, lo que os iba a decir es eso, que tenemos ya descrito el puesto de trabajo, que, jolín, es dinámico, es estable, permite aprender y es muy tentador. Luego tenemos una ratio de oposición estupenda y la siguiente pregunta es, ¿y cómo llego yo ahí? ¿Y qué puedo hacer para conseguirlo, ¿no? Nosotros lo que os vamos a plantear ahora es el modelo de preparación que ofrecemos, que, bueno, en nuestra opinión, pues es lo más sólido que hemos sido capaces de construir entre las cabezas pensantes que aquí estamos, aportando pues nuestra experiencia tanto como opositores como nuestra experiencia ya como laboral, ¿no? O sea, enfocarlo también a qué es útil, qué conocimientos son útiles luego de cara a ejercer la profesión. Y aquí enlazo de nuevo con la idea de las preparaciones express, ¿no? Que, bueno, que son tentadoras, que habrá casos en los que funcionen, porque, bueno, pues no todo el mundo parte de las mismas circunstancias, no todo el mundo tiene los mismos conocimientos previos, no es lo mismo una persona que lleva toda la vida dedicada a la prevención de riesgos laborales o a un sector parecido que una persona que acaba de graduarse en una carrera que no tiene nada que ver con estas materias. Hay muchos perfiles, muchas situaciones, pero honestamente, nosotros creemos que una oposición a la Administración General del Estado para una 2 no es algo que te regalen por 2 meses de estar sentado delante de unos apuntes. Es algo que requiere normalmente, pues eso, lo que la Constitución exige, que es mérito y capacidad y demostrarlo. Y eso normalmente nos requiere, por nuestra experiencia, una convocatoria de margen, desde que te matriculas hasta que vas con posibilidades de poder defender los 3 exámenes con consistencia. Y prueba de ello es que, bueno, pues las que triunfaron el año pasado en esas posiciones, es verdad que no llevaban mucho tiempo preparando, pero es verdad que no es una preparación express de 3 meses, ni mucho menos. Es un trabajo muy sólido, muy serio, muy continuo durante varios meses, ¿vale? Entonces, bueno, nada, pasamos a contaros un poquito cómo es nuestra preparación. La primera pregunta sería si somos necesarios. Bueno, de nuevo, siempre hay gente que ha conseguido prepararlas por libre y que ha tenido éxito, y de nuevo esto también depende del perfil de cada uno y del lugar de donde venga. ¿Qué ventaja tiene contar con una preparación? Bueno, que primero no pierdes el tiempo de preparar un temario, seleccionarlo y actualizarlo, que la normativa siempre es dinámica, siempre está actualizándose, siempre está cambiando. Y bueno, de esa parte nos ocupamos los preparadores, ¿no? Para dejaros el camino ya trillado y que solamente os tengáis que dedicar a estudiar. Por otra parte, somos los que nos ocupamos de pensar cuál es el mejor orden de estudio, los mejores enfoques a los temas y demás, de forma que el trabajo del opositor se limite eso, a sentarse, estudiar y realizar los simulacros para ver qué tal va ese estudio. No podemos jurar que sea imprescindible tener un preparador, no lo es, habrá gente que lo consiga por libre, pero el esfuerzo extra que estás invirtiendo en sustituir el trabajo de un preparador, nosotros u otros preparadores, bueno, pues es una cuestión que tiene que valorar cada uno. Nosotros, vamos, yo por ejemplo, en mi caso, puedo decir que la labor de mi preparador fue clave, sobre todo también para tener un referente, ¿no? Las oposiciones son a un año vista. Entonces, cuando estás estudiando en abril y quedan meses para el siguiente examen, es fácil perder el norte, es fácil aflojar el ritmo, es fácil perder un poquito el rumbo. El preparador es el que te está exigiendo que semana a semana o mes a mes o día a día tengas que cumplir unos objetivos y te pongas metas más cercanas que ese mes de marzo cuando estás en pleno verano, ¿no? Y respecto a la gran pregunta, porque es verdad que el perfil de estas oposiciones es de gente que mucha viene ya con bagaje de vida laboral previa, es si se puede compaginar con estar trabajando. Y aquí no podemos dar una respuesta absoluta. Aquí de nuevo nos movemos en la escala de grises. Sí es posible. Tenemos casos de opositores, tenemos varios casos de opositores que han conseguido sacarse la plaza trabajando al mismo tiempo.
Es verdad que es difícil, es verdad que requiere un sacrificio especial dentro del sacrificio que requieren siempre unas oposiciones. En el caso de compatibilizarlo con el trabajo, pues es como tener dos trabajos al final, son 2 turnos de trabajo, con lo que eso supone a nivel de tiempo, de sacrificio de tiempo personal bueno, de toda la logística que implica. Es posible, pero sí que hay que tener un compromiso y una motivación aún mayores y hay que ser muy organizado, muy disciplinado y hay que disponer de un mínimo de tiempo. Hay unos mínimos que sí que tenéis que poder reservar. Entonces, bueno, si alguien está entre dudas en esta cuestión, nosotros estamos abiertos a que nos escribáis un correo y, bueno, y os podemos indicar si, bueno, pues si es un mínimo asequible o si con esos tiempos no. Una estimación, hombre, pues poder sacar 20 horas a la semana, entre semana y fines de semana, puede ser una buena referencia de un tiempo mínimo bueno, para ir con ciertas posibilidades y poder mantener el trabajo en el tiempo. Pero, de nuevo, hay casos particulares. Bueno, ya nos presentó Noemi, no voy a insistir en esta parte, pero sí que os puedo decir que la ventaja que tiene también preparar con un equipo es que tienes diferentes enfoques y que además preparar tanto con Nelly como Rubén, que están aquí presentes, como con Maite, que también es parte de este equipo. Yo personalmente, si preparo las oposiciones, como ya decía Noemí, Noemí, es para seguir en contacto con la prevención de riesgos laborales y por la suerte que supone poder seguir aprendiendo de esta gente, que al final, al estar en contacto con el mundo de la prevención directamente y además de su bagaje, de su formación, ¿no? Eh, es gente que os va a poder dar unos conocimientos técnicos que vengáis de donde vengáis, estoy segura de que vais a aprender sobre prevención con ellos, da igual el punto de partida. Yo lo que intento es, pues como decía Nelly, la parte de derecho para introducción al derecho, ¿no? Derecho para principiantes, intentar que bueno, que esta nueva rama que os exige conocer esta oposición, porque a fin de cuentas lo que se hace durante el trabajo es aplicar derechos, aplicar normativa, ¿no? Es aplicar la normativa de prevención de riesgos laborales al mundo de la empresa. Eh, bueno, intentar hacerosla lo más llevadera posible e intentar quitaros el trabajo de descifrar palabras jurídicos e intentar hacer que la traducción sea más rápida y más fluida. Básicamente es lo que humildemente podemos aportar, ¿vale? Nuestro sistema de preparación se basa en una plataforma online, de forma que es 100% virtual y no tenemos un compromiso de que estéis conectados a unas clases puntuales, unos días, unas horas a la semana, o sea, no tenéis acotado un horario. Se puede adaptar al ritmo de cada persona, ¿vale? Y a los horarios de cada persona. Porque las clases que sí que hemos mencionado quedan grabadas. Entonces, aunque recomendamos poder asistir y solemos intentar ponerlas en horarios accesibles a todo el mundo, bueno, en el peor de los escenarios siempre las tenéis ahí grabadas y las podéis consultar en cualquier momento. Os ayudamos en la planificación del estudio en función del momento en el que estéis cada uno, de vuestras circunstancias personales, familiares, laborales. Os vamos siguiendo y os vamos azuzando a lo largo del camino, os vamos corrigiendo los simulacros de examen para poder indicaros vuestros puntos fuertes y débiles en el temario y para poder valorar si el enfoque que estáis dando al estudio es el correcto. Os aportamos una serie de materiales y actividades, no solamente el temario, que en realidad, a ver, el núcleo de la oposición sería estudiarse el temario y realizar los simulacros para ver si lo estamos estudiando bien, mal o si hay margen de mejora. Pero aparte de eso, pues os intentamos facilitar el trabajo del estudio con diferentes materiales, pues eso, clases grabadas, esquemas, algunos recursos para facilitar esa preparación. Esta sería una imagen de la plataforma de Moodle donde trabajamos, que como veis, bueno, tiene diferentes secciones en las que organizamos todo ese estudio. Y bueno, esto sería un ejemplo, sí, de algunos de los esquemas que usamos de apoyo. Sobre el temario, no os lo entregamos de golpe, esto es importante, ¿vale? No os vendemos un temario ni vendemos el temario aparte, ni os vendemos el temario desbloqueado completo al principio de la oposición, sino que os lo vamos abriendo en función del avance en principio en función del avance de vuestro estudio, aunque mes a mes nosotros desbloqueamos los temas, aunque os quedaseis atascados, ¿vale? Pero la idea
es que a lo largo de 10 meses, que sería el tiempo de estudio, vamos a ir poco a poco viendo el temario a la vez que realizamos simulacros, que trabajamos sobre él, independientemente de que, oye, si por una circunstancia personal alguien necesita adaptar el ritmo, se adapte, pero el temario sí que os lo seguiríamos suministrando, ¿vale? No hay una matrícula de apertura, es un pago mensual. Mientras estéis matriculados, se paga la cuota, pero no hay un pago inicial. Y el temario nos ocupamos nosotros de mantenerlo actualizado. Por ejemplo, ahora mismo que ha salido la convocatoria, pues siempre ahí sí o sí, siempre pegamos un repaso a todo el temario para dejarlo adecuado a la convocatoria. Y si durante el año, bueno, si no, cuando durante el año hay actualizaciones normativas, si son de calado, os las actualizamos. Si son pequeñas cositas que no tienen mucha trascendencia, pues os pegamos un pequeño aviso para que lo tengáis en cuenta y ya lo actualizamos cuando ya nos estamos mareando con tema nuevo, tema nuevo, tema nuevo, sino que lo reservamos para cuando toca una actualización un poco más gorda o cuando sale la convocatoria. Esta sería un ejemplo de nuestros temas, ¿vale? De un tema de prevención y del primer tema de la oposición, que empieza por la Constitución española. Y luego tenemos el apartado de las clases, ¿vale? Las clases, como os digo, hay muchas que ya están grabadas, que tenéis acceso a ellas, de forma que cuando empezáis a estudiar podéis verlas o bien antes de estudiar el tema o bien a la vez que los estudiáis para ver si lo habéis entendido bien o para tener una primera aproximación, pues como cuando se hacía en la universidad, ¿no? Vas a la clase de oyente primero y luego el temario resulta un poco más amable y más asequible. Y bueno, las enfocamos a que sepáis organizar ese tema de forma que los conocimientos más relevantes o los puntos que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas o lo que sea, os sean más llevaderos. Y luego o sea, de vez en cuando, cada cierto tiempo, hay nuevas clases, bien porque actualizamos las anteriores o bien porque se dan temas nuevos o porque surgen temas nuevos en la convocatoria, que esas las convocamos con antelación para que quien quiera acudir en directo pueda hacerlo y plantear las dudas al final. También, además de esas clases magistrales, aquí hay un ejemplo de una foto estupenda mía dando una pequeña introducción, ¿no? A lo que es el derecho administrativo, más amplia. A veces hacemos introducciones un poco más amplias de lo que es el temario específico, no para que las estudiéis, sino para daros un contexto general, independientemente de que luego siempre os dirijamos a estudiar el tema, ¿no? Y ahí también un pantallazo favorecedor de Rubén explicando una de los reales decretos esenciales en esta oposición. Como os decía, además de estas clases magistrales, tenemos también tutorías y sesiones más dedicadas a, bueno, pues llega el segundo examen, ¿no? Acabamos de terminar el primer examen de la oposición y vamos a hacer el segundo. Pues ahí planteamos tutorías para cómo enfocar el estudio, cuánto tiempo disponemos, cómo podemos organizarnos, qué factores hay que tener en cuenta de cara a preparar ese examen, etcétera, ¿vale? Hay diferentes tipos de tutorías en función de las necesidades que nos vamos encontrando. Como os decía, hay dos pilares básicos en la preparación de la oposición: estudiarse el temario y uno de los que más nos gusta resaltar, que es la realización de los simulacros de examen. Es fundamental desde nuestra opinión, o sea, es una de las bazas para el éxito. Realizar los simulacros de examen es difícil porque hay que vencer la pereza, hay que evitar procrastinar y hay que enfrentarse a la hoja en blanco, sobre todo en un momento en el que todavía no te sabes los temas bien, porque en una oposición nunca llega un momento en que dices, este tema me lo sé bien, y es muy difícil, sabiendo que no te lo sabes bien, enfrentarte al examen, y más sabiendo que conoces la cara de los que lo van a corregir. Pero nosotros lo consideramos fundamental, primero porque os permite saber realmente cómo lo lleváis. Podéis ser gente insegura que cree que lo lleva muy mal y de pronto en el simulacro sacar una notaza, o ir muy sobraos y daros cuenta de que no llegáis al mínimo. Y también nos sirve a nosotros para orientaros en el estudio. Hacemos un simulacro al mes de base, alternando pregunta corta y epígrafes para ir preparando los dos primeros exámenes a la vez que avanzamos en el temario, porque el caso práctico tiene sentido prepararlo, pero tiene sentido prepararlo cuando ya se tiene una visión global del temario, si no, bueno, creemos que despista más de lo que ayuda. Y en esta realización de los exámenes, que además tiene una parte de preparación física, que es el ser capaz de estar escribiendo 2 horas a mano, que no sé cuánta gente de la que nos está escuchando ha escrito a mano en los últimos días, pero desde luego estar 2 horas escribiendo a mano hoy en día, que todo lo hacemos por ordenador, no es fácil y la caligrafía se resiente.
Entonces, bueno, es fundamental hacerlos, hacemos uno al mes y luego cuando se acercan las convocatorias ya planteamos la posibilidad de hacer algún simulacro en directo o de hacer más de un examen en función de las circunstancias en las que se encuentre cada uno. Ahí todo lo remito a donde se encuentre cada uno porque procuramos personalizar mucho la forma de trabajo, ¿vale? Y bueno, nada, por supuesto que empecéis con nosotros no quiere decir que tengáis que terminar con vosotros. Sois libres en cualquier momento de ver que nuestra metodología no se ajusta a vosotros y elegir otros preparadores. Es decir, no hay no es un matrimonio para toda la vida. Por nuestra parte, sí, también nos reservamos al derecho bueno, en realidad esto nunca ha pasado, pero bueno, que sí que somos gente honesta, es decir, si vemos que pues el ritmo de estudio no está siendo mínimo, si estamos viendo que esa persona tal, no es que vayamos a echar a nadie, pero sí que somos muy honestos y sí que cuando vemos que una persona pues no está entregando simulacros, sí que avisamos, oye, consideramos que de esta manera no vas a conseguir el objetivo o al menos no lo vas a conseguir en esta convocatoria o no para echar a nadie, ni mucho menos, sino para que seáis conscientes. Nosotros siempre os vamos a indicar si el trabajo que estáis haciendo es eficaz. O sea, no queremos tener a nadie en un limbo perpetuo, lo que buscamos es intentar motivaros, intentar guiaros, intentar daros referencia de si el trabajo que estáis haciendo es eficiente, ¿no? Para conseguir el objetivo. Por eso es fundamental la realización de los simulacros. Es lo que nos permite a nosotros también valorar si estás sacando ceros en todo y hay que rediseñar la estrategia o si vais bien, ¿vale? Y nada, le devuelvo el mando a Nelly. Bueno, nada, para acabar, deciros que tenemos un blog, lo tenéis ahí en la página www.oposubinspeccionlaboral.com, en el cual, además, bueno, de contar cosas de cómo funciona la preparación y cosas que hemos hablado hoy, tenemos también, pues es un apartado de blog en el que vamos añadiendo de vez en cuando alguna reflexión sobre cómo se organiza la oposición, sobre sensaciones, sobre lo que quiere decir opositar también en las fases de la persona que está estudiando, alguna novedad legislativa. Entonces, por ejemplo, parte de las estadísticas que os enseñamos hoy de ratios y tal están subidas ahí a algún post del blog en el que lo explicamos con más calma. Tenemos también, cuando acaba la convocatoria y aprueba la gente, pues tenemos una mini entrevista a los 4 compañeros que aprobaron hace 2 años y dos, porque tuvimos que separarlo para que no fuera muy grande, 2 entrevistas a los 5 compañeros que aprobaron en el último año, explicando pues, las sensaciones que tuvieron de la fase de oposición, los momentos en los que flaquearon, los aprendizajes que sacaron, que bueno, si estáis planteándoos opositar, os puede venir bien también leer la experiencia de otra gente de cara a plantearos hacia dónde vais. Y bueno, ya os dejo con Rubén. Bueno, pues una vez finalizado este viaje de presentación de las oposiciones y de cómo nosotros la preparamos, pues es importante que sepáis que el ver este vídeo, el estar aquí delante de esta pantalla, escucharnos a los tres, puede ser el pequeño paso, ¿vale? Por el que empiece un gran viaje. El viaje puede cambiar vuestra vida. Pero sí que es importante tener en cuenta que necesitáis esforzaros y esforzaros bien, porque la potencia sin control no sirve de nada, tenemos que poner nuestro esfuerzo hacia el objetivo, por lo que el sabio Séneca decía, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va, pues tenemos que saber dónde va, ahora ya sabemos dónde vamos y nada, os animamos los tres desde aquí a que os preparéis la oposición, una oportunidad única y nada más, quedamos ahora para preguntas y respuestas. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos de compañeros o dentro de la preparación. Un abrazo.